pero las reclamaciones te duran toda la vida. Entonces, bueno, hombre, muchas gracias. Y pues bueno, vamos a entrar en materia. A mí me da mucho gusto ver siempre tantas caras conocidas de aquí. No solamente habemos amigos. Este es un grupo que yo siempre he dicho que se siente Tijuana, ¿no? Es así como que una síntesis de Tijuana. Y más de unos y varios de ustedes compartimos foro o luchas como con Alma Flores y aquí Miguel de materia de desarrollo urbano, con el ingeniero Torres Coto en las mesas de Minarete, con mi queridísimo amigo Iván Curiel, el doctor Iván Curiel, con quien compartimos foro en la Academia de Derecho Fiscal del Estado, en fin, muchos otros, con mi amiga Maru, en fin, todos, me da mucho gusto verlos así. Y pues yo vengo aquí con la idea, me preguntó Luis Miguel si había ocasión, que qué tema me parecía, y yo le dije hay un montón de temas, pero por eso traté de combinar estos dos, los famosos derechos de las audiencias, pero esto dicho de manera más aguerrida es el atentado contra la libertad de expresión. Eso es el nombre correcto, ¿no? El misil contra la libertad de expresión, la puntilla contra la libertad de expresión. Y al mismo tiempo el caso de las libertades, y me refiero a la libertad personal en su doble expresión, el ataque que convierta a don Ernesto Rufo Appel en preso político, un tipo de preso político que teníamos décadas sin ver. Y la revictimización de este preso político en la falta o la negativa de permitirle que disfrute los derechos que le corresponden a su edad y circunstancia. Entonces es el espectro que voy a tratar de cubrir y tratar de generar quizás un diálogo. No va a ser una ponencia como otras que he hecho ante ustedes, así muy más de corte académico, ¿no? Sino más de tipo práctico, político y también jurídico. Antes de empezar aquí con el tema de los derechos de las audiencias, alias el ataque a la libertad de expresión, me gusta citar uno de mis autores favoritos, que en el siglo XVIII fue pues, de las principales mentes y un gran precursor de las libertades, y se llamaba François Arouet, pero para ustedes y para muchos fue conocido como Voltaire. Voltaire, uno de los principalísimos filósofos de aquella época, el siglo de las luces, fue de los primeros perseguidos por aquel malvado regente que era una especie de gobernante interino, mientras Luis XV adquiría edad suficiente para gobernar. Recordemos que Luis XV era bisnieto del rey Sol. Abuelo y padre no vieron morir al viejo rey para asumir, y cuando mueren abuelo y padre de Luis XV, pues Luis XV tenía 5 años, entonces fue nombrado el famoso regente Felipe de Orleans, y era un malvadazo. Y él sabía que Voltaire, Francisco Arouet, escribía panfletos y que su seudónimo era Voltaire. Fíjense, si se ubican en ese tiempo, la gracia que teníamos, mejor no firmo con mi nombre, ¿verdad? Esto es lo que vamos. Y aquí en México, una época que se usaron mucho los seudónimos, pero era más ya un estilo, ¿no? El Gato Félix, Braulio Maldonado y algunos otros que se ponían algún seudónimo, no era necesariamente para esconderse en aquellos tiempos donde había poca prensa y era un combate de panfletos. Pues Voltaire significó mucho por su sátira, porque era un sarcástico, y quienes lo hayan leído pues lo podrán confirmar. Y un día
por un poema que se llamaba Veo esto, veo el otro, y pues era una crítica al gobierno. Dice que se lo cruzó en una callejuela y le dijo: señor Voltaire, lo voy a hacer que vea la Bastilla. Y lo encerró 11 meses en aquella mazmorra por andar escribiendo sus poemas satíricos. Salió el otro, no se arredró, siguió fastidiando con algunas estrategias ahí más o menos para quererse esconder. Se lo vuelvo a encontrar y le dijo: señor Voltaire, se me hace que usted requiere otra visita a la Bastilla. Y dicen el volterólogo Fernando Sabater que le contestó: querido regente, la doy por vista, y se exilió 5 años en Inglaterra. Y ya no sabes qué es peor, ¿no? Si el exilio o la mazmorra. Y esto viene a cuento porque no es de exagerar. Por no exagerar estamos como estamos, por no ver el tamaño de las agresiones a nuestros derechos electorales, este cuento ahora de las normas para acusar injerencia extranjera, el muy tardío control de los narcopolíticos para que ya no entren más. Pero ¿qué hacemos con los que están adentro? Y que muy probablemente van a ser. Entonces es un paquete de situaciones de los que yo sí quisiera exagerar, porque a más de algunos de los que escribimos, opinamos, combatimos, pues no nos vayan a invitar como a Voltaire a ver al Molero, ¿verdad? Bien, dicho lo anterior, es importante explicar de qué se trata este asunto si podemos avanzar. Hay gente que dice: ¿cómo son exagerados ustedes los abogados? Si son unos lineamientos, pues es que ese es el problema. Que con lineamientos una oficina que depende de la presidenta está legislando. Y el mayor problema que tiene este país, no el mayor, uno de los mayores problemas, todos aquí pagamos impuestos, el Iván y yo litigamos temas fiscales, es que el SAT legisla, está la Constitución, está la ley, está el Código Fiscal, pero no una reglita por ahí, te ensartan un montón de obligaciones que el principio de reserva de ley, así se llama, hubiera reservado. La gran crítica que hicimos, tengo el honor de participar en el Comité Jurídico Nacional de Coparmex, y también les comento que este análisis que les voy a compartir de este paquete normativo, que no legislativo, es un análisis del conjunto que hicimos en el Comité Jurídico Nacional de Coparmex. Y por tanto, decirles que, bueno, la fuente de esta normatividad es del todo cuestionable, porque de entrada se ocupa de darnos conceptos, y si esos conceptos no están en la ley, dicen, se trata de precisar, ¿no? Pues, a título de precisar, te están legislando una serie de, valga la redundancia, conceptualizaciones que desde la plataforma de la ley no tendría por qué afectarnos. Avanzamos a otra. Esa es la cuerda. Regreso un poquito. Yo sí quiero, aunque suene incómodo, que a mí no lo es del todo, pues a hacer referencia a los gobiernos de que uno fue parte. Yo fui parte del gobierno del presidente Fox y del gobierno del presidente Calderón. Sí me duele mucho haber estado en las épocas de la apertura, de generar y hacer patentes las libertades, crear el Instituto de Transparencia, y que inmediatamente a través de esa transparencia se supiera cuánto costaban las toallas con las que se secaban las manos del presidente y su familia, el costo de los paquetes de papel sanitario, y que para bien ahí quedan algunas reminiscencias de aquellas instituciones de la transparencia, y que nada jamás se legisló, al contrario, se reformó el artículo 6º constitucional para dejar muy claro el principio del derecho, se los leo,
la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Y de eso se trata esta normatividad, de hacer inquisición administrativa desde una comisión ahí que depende de la Secretaría de Gobernación, y pues pasarle el reporte al cardenal, digo al regente Felipe de Orleans. Avanzamos ahora. Fíjense, y esta norma de la libertad de expresión concurre con la famosa enmienda primera de la Constitución de los Estados Unidos, es decir, de lo poco bueno que le copiamos a aquella Constitución verdaderamente liberal de los Estados Unidos y de sus primeras enmiendas, este era un principio muy importante, que estuvo en 24, en 57 y en 1917, y que en el primer sexenio de la transición no hizo más que fortalecerse. Y cito este tipo de cosas porque veo la regresión, ¿saben? Vi ir en la dirección correcta y ahorita me duele sentir cómo viene aquello de regreso. Y resulta que estos lineamientos están para consulta, o sea, todavía no están vigentes. Y este es el momento que con o sin seudónimo, digamos, madrugadores y la asociación y el abogado y yo y grupos, hay que decir que no estamos de acuerdo en instrumentos de censura. Avanzamos. Esto es una presentación del gobierno, o sea, estoy usando lo que el gobierno dice. Es una ruta para hacer efectivos los derechos. Decimos los abogados, y creo que lo decimos bien, a confesión de parte, relevo de prueba. ¿A qué andas buscando más pruebas si la parte está confesada? Cuando dice, se definen con mayor precisión los conceptos establecidos en la ley. Y cuando ven el proyecto, pues están ahora en cosas que no están en la ley. Los abogados aquí presentes, sobre todo el doctor Curiel, saben perfectamente que una cosa es proveer en la esfera administrativa, es decir, a través de un reglamento, que si te digo que para darte una concesión necesito que una concesión de radio, por ejemplo, o un permiso de minas, o lo que ustedes quieran, necesitas traer una identificación oficial, y pues eso lo digo en el reglamento. A que en el reglamento te diga, la concesión consiste en esto, en lo otro, tus derechos, no, eso tiene que estar en la ley. Y lo que está en la ley no puede ir en contra de lo que dice la Constitución. Es decir, la Constitución abre, parte plaza, diciendo la manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Y aquí empiezan a jugar con el derecho del otro. El derecho del otro es a estar bien informado, a no ser, también llaman derechos de las audiencias. Pero eso se resuelve con el derecho a réplica que ya está, y que por cierto, este gobierno nunca le concedió derecho a réplica a Xochitl Gálvez, nunca se lo ha concedido al PAN. Hace poco el presidente nacional del PAN pidió, porque la presidenta lo refiere directo, es que Jorge Romero dijo que oiga, réplica, y no la concede. Y aquí graciosamente adelante crean la figura del defensor de las audiencias. Adelante, por favor. Y es una figura muy chistosa, porque ustedes son el canal 12 y ustedes van a nombrar una especie de ombudsman, ¿no? Son empleados de ustedes, va a tener una ventanilla para que si el canal 12 dijo algo que Alma considera una mentira, va a Alma y le reclama, y el defensor de las audiencias puede hacer una recomendación al canal 12, pero ojo, es empleado del canal 12, le paga el canal. Y si no se resuelve el asunto, entonces ya entra papá gobierno, y ahí sí, a contentillo. Me conviene la información, es decir, recriminarle al medio lo que Alma, o al revés. Y entonces esto es un mecanismo de censura mucho muy disfrazado, ¿por
que permite, bajo cualquier pretexto, cerrar concesiones, hacer ordenanzas, sanciones con unas multas estratosféricas. Adelante, por favor. Y luego hablan de que es un tema a nivel de ética, los códigos de ética. Tengo código de ética. Bueno, la verdad de las cosas es que hay un montón de actividades de la vida pública a las que se les pide, se les exige que tengan un código de ética, pero la ética por excelencia deja de serlo cuando se convierte en norma jurídica, porque la capacidad de la norma es que te la impongan, la de la ética es la autoimposición de una conducta que se considera virtuosa. Entonces no es ético una conducta viciosa en el sentido amplio del término. Adelante, por favor. Y pues bueno, este es el sistema que les adelanté hasta llegar al punto 4, al 3, que hay una recomendación de ese empleado del medio para decirle al reportero de AFN: oye, eso que escribiste no está bien. Y si no le hace caso, ya vendrá el gobierno a ver si le convino o no lo que el reportero puso. Y el problema es que el catálogo de conceptos que se inventan aquí, pues ya te llevan adelante, a definir cuestiones como qué es opinión y qué es información. Hasta ahí se acabó. Esto lo traigo en notas y déjalo si gustas. Y entonces voy a resumir rápidamente nuestra principal querella, que es la posibilidad de sancionar al final a un medio muy severamente y sancionar a personas a título de información veraz, es decir, que la CRT considere que no es veraz. Imagínense eso en el contraste de los otros datos. ¿Cuál va a ser la información veraz? O los otros datos. Descontextualizada. En Baja California tenemos una experta en descontextualización que se llama Marina del Pilar Ávila Ortega, porque todo lo que dice, confiesa, siempre está descontextualizado. Publicidad encubierta. Pues agárrense ustedes por andarme invitando, porque van a decir que pues, están encubriendo la publicidad del Juan Marcos Gutiérrez, que ya me han hecho candidato a 20 cosas. No puedo con mi alma, no es alma, yo tampoco puedo con ella, me trae de friega. Y no hay parámetros, pues, en la ley, y los quieren ellos legislar, y esa va a ser. Se va a crear un poder censor un poquito más complejo que aquel regente Felipe de Orleans, pero al final del día elaborado, pues como para encubrirlo, si se fijan, pareciera que le están diciendo a los medios: autorregúlate, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que se esconde un enorme garrote. Y pues bueno, aquí hay gente de suficiente edad para recordar cómo nace el Z, el semanal. Pues nace de la censura de un periódico que se llamó el ABC. Y aunque yo era niño en eso, lo recuerdo muy bien porque mi madre escribía en el ABC cuando lo dirigía a Don Jesús, y pues fue de las primeras columnistas en Z, que se fue ahí con los que sobrevivieron el tema. Eran un poquito más elaborados porque le armaron una huelga, ¿no? Ya después pero al final del día, cuando el gobierno quiere eso que le pasó al ABC, no le hubiera pasado ahorita, al menos, no me voy a meter ahorita al tema de los jueces del bienestar, pero no con la ley de amparo que teníamos hasta 2024.
eso no hubiera pasado. No son una buena defensa. Y pues bueno, la proporcionalidad para medios de baja escala, comunitarios, todos y cada uno de nosotros en el momento que ya tenemos una cuenta de Facebook, de Instagram, TikTok o YouTube, ya somos un medio, ¿no? Pues no será lo mismo perseguirlos así que perseguir a Televisa, a un medio pues más estructurado, y no hay proporcionalidad en los instrumentos que se pretenden utilizar. Termino diciéndoles que aunque ustedes crean que van a hacer esto, que es probable porque tienen con qué hacerlo, pues yo creo que vale la pena que lo hagan contra la expresión patente de inconformidad de los mexicanos. De eso se trata. Hay que atiborrarlos de cartas. Y hay una dicotomía aquí. El no, pues, déjanos como estamos, y más bien fortalece que sí o sí haya derecho de réplica, ¿no? O realmente hagamos como nacieron nuestros controles de la información pública y privada, devolvamos ley a los organismos de transparencia de información pública gubernamental la autonomía que tuvieron. Porque les recuerdo que uno de los grandes atentados contra nuestra democracia en materia de información gubernamental fue la desaparición del INAI, como lo conocíamos. Las reminiscencias del régimen de información pública, transparencia y acceso a la información pública, es que aún así los expertos en usar lo que le queda a esa ley, pues ahí tienen a latinos, ¿no?, que le sigue sacando con la propia información, pero ahora ya no te la dan, ahora hay que irla a escarbar y te tienes que volver casi un fiscal, un sabueso, para poder develar la información pública gubernamental. Y pues bueno, antes tenías el derecho, dame esta información, no te la daban y podían correr al funcionario, al comité de transparencia en cada dependencia, y estaba el INAI, ciudadano, la clave es ciudadano. Basta lealtad a López Obrador para poder ser titular del INAI, ya como dependencia desconcentrada del gobierno, ya no como organismo con autonomía constitucional. Entonces, así resumo esta primera parte para brincar a la siguiente, que es más breve. He hecho algunas apariciones públicas, y aclaro para los medios de comunicación, con base en lo que conozco en fuentes abiertas, es decir, con todo y que he sido asesorando a la hija del detenido. No soy abogado de Ernesto Rufo, pero sí asesoro a Verónica, su hija. Mi comentario es de lo que conocemos desde fuentes abiertas. Además, pues no es ahorita ningún secreto. Ernesto Rufo tiene una vinculación al proceso por delitos que ameritan prisión preventiva, ahorita voy a explicar por qué hago las comillas, y le fue negada un beneficio que es clarísimo, derecho para él, por su edad y circunstancias personales. Cuando le hago así a las comillas de la vinculación al proceso y la prisión preventiva, es porque este caso vuelve a exponer un asunto gravísimo de México en el concierto de los derechos humanos y en el concierto del derecho internacional. Una de las garantías que nos dimos, y vuelvo al cuento, esto fue ahora en tiempos, le asigné a Fox el tema de la transparencia, le asigno a Calderón el de derechos humanos. Una de las reformas de mayor calado de las tres en materia de justicia y derechos humanos, hay tres, para mí, no sé si lo compartes tú, el doctor Curiel,
en materia de justicia y derechos humanos son tres. La Constitución de 1917 tal cual, la reforma de Ernesto Zedillo al Poder Judicial que creó el Tribunal Constitucional, acción de constitucionalidad y fortalecimiento de la controversia, y la de Calderón de 2011, que nos conectó una tubería universal de derechos humanos, al decir en el artículo primero que se reconocen los derechos humanos que tenga nuestra Constitución y todos aquellos que tengan los tratados internacionales de los que formamos parte, y vaya que formamos parte de un montón. Junto con ello, Ernesto Zedillo reconoció en 98 la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y es esta Corte la que ordenó candidaturas ciudadanas cuando la querella de Jorge Castañeda. Es esa Corte la que ordenó indemnizar a la familia de Rosendo Radilla por una desaparición ocurrida en 1974 durante la Guerra Fría, la Guerra Sucia, que también estaba la fría. Fue esta Corte la que nos ordenó indemnizar y reconocer el atentado de Estado en el caso de Valentina Rosendo Cantú. No relation, Rosendo es nombre con Valentina Rosendo es apellidos, una casualidad. Y es esta Corte Interamericana la que nos dijo: quita la prisión preventiva oficiosa, toda tiene que ser justificada. El artículo 19 está mal. Que tiene como 30 delitos, que nomás porque te acusen por ese delito, al bote sin averiguar. En lo que te procesan, inocente a cárcel, en lo que te procesan por. Comienzo. El juez da prisión preventiva en los casos de abuso, violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, extorsión, leyes aplicables cometidas por ilegal introducción, desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, desplazamiento, almacenamiento y distribución de precursores químicos, sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, o Morena ya está, corrupción, tratándose los delitos de enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, Marina del Pilar, petrolíferos, hidrocarburos. Entonces aquí insertan el caso. Entonces, un artículo 19 que dice: cualquiera de estos delitos te están vinculando a proceso, enfrentas tu proceso desde la cárcel. Es un atentado. Esta es de las pocas excepciones, porque la regla es principio de inocencia, enfrenta en libertad tu proceso. Pues excepción, 2, 3 articulitos, no como 30, 40, porque estas luego se subdividen en muchas posibilidades. Armas, explosivos, delitos en materias de armas y uso exclusivo del ejército. Entonces, la Corte Interamericana tiene desde un caso que se llama Zompantle Tecpile, que son 2 personas con esos apellidos indígenas que estuvieron 9, 11 años enfrentando proceso de prisión para que les dijeran, ya en sentencia, sorry, no eres culpable. Y entonces el caso Zompantle Tecpile genera una sentencia que le ordena a México modificar su derecho interno para hacer la prisión preventiva justificada. Desde el 2018 no ha habido poder humano que convenza al gobierno de nuestras obligaciones internacionales. Ese es el primer agravio. Hubieron algunos jueces valientes que al recibir casos le rechazaron, así de delitos graves, le rechazaron al fiscal la prisión preventiva oficiosa, aplicando directamente el presidente de la República
lo cual es válido. Un juez puede agarrar y aplicar directamente eso. Pero ahorita pues ya no hay tales valentías después de la reforma judicial. Y por otro lado, con todo y esto, ok, no le hacemos caso a la Interamericana, ok, prisión preventiva oficiosa. Bueno, aún la prisión preventiva oficiosa tiene excepciones. Y es porque lo quiera checar el artículo 116 del Código Nacional. 166, perdónenme, corrijo, 166, no 116, 166, derecho de las audiencias, la precisión, 166, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice que la prisión preventiva se puede ejecutar, o sea, sigue siendo prisión preventiva, en el domicilio cuando hay una de dos hipótesis: enfermedad grave. No importa tu edad, puedes tener 25 años, pero un cáncer, estás desahuciado, en fin, enfermedad grave, embarazo, una mujer embarazada, o tener más de 70 años. No dice 70 años y muy grave de salud, no. El legislador asume la vulnerabilidad de salud de quien tenga 70 plus. Ernesto Rufo tiene 74. Y resulta que hay 8 detenidos y a 2 sí se las aplicaron. No sé qué edades tengan, pero por enfermedad. Y están en su casa, algunos en un hospital. Y a los otros los mandaron allá a un penal en Morelos o en Ciudad de México. Y a Rufo en Moloya. O sea, no solo presidente, no solo prisión preventiva, sino la más gravosa de ellas. Si en algún lugar te van a tratar como delincuente consumado. Y eso viola otro precepto, artículo 18 constitucional, leo: solo por delito que merezca pena privativa de la libertad habrá lugar a prisión preventiva. Ya dijimos los delitos, que es la amenidad. El sitio de esta será distinto al que destinare para la extinción de las penas. ¿Qué hace Ernesto Rufo? En un lugar donde se supone que, y sabemos que la mayoría de las personas están sentenciadas y por delitos muy graves. Y esto del será distinto, cuando ustedes leen la exposición de motivos de este artículo, no se refiere solamente al lugar. Dicho al revés, puede ser la misma penitenciaría, pero pues la sección de procesados debe de tener comunidades, visita diaria. ¿Por qué? Porque todavía no eres. Ahorita la hija de Rufo tiene que esperar 15 días a que le acrediten un trámite por ser almoloya para que la puedan acreditar como visitante. Cuando en una prisión preventiva, bajo el principio de inocencia, pues en horas hábiles deberías de poder ir como en un hospital a ver al enfermo. Entonces todo este paquete de agresiones a la libertad, y por eso digo, libertad de servicio, la libertad personal, Ernesto Rufo, la expresión en vivo, porque están claramente siendo atacadas. Y aunque se individualice en Rufo, se generalice en estas cosas, la verdad es que esto nos incumbe a todos. El otro día, y con eso termino, alguien me escribió desde la Ciudad de México: oye, ya no está saliendo lo de Rufo en medios. ¿Cuáles medios? Que me manda ahí 3 fotos, Universal, Milenio, Reforma. Bueno, no podemos pretender que un tema sea las 8 columnas de los principales medios. Pero yo le dije: pues sabes que yo veo el tema súper vivo y activo en redes sociales. Yo lo único que les digo es que han habido 2 eventos y pronto vamos a empezar a hacer el conteo por la libertad de Ernesto Rufo, el conteo de días, de semanas, para exigir. Y fíjense que habemos quienes estamos convencidos de que, pues bueno, si tiene que enfrentar el proceso y aclarar, que lo aclare, pero en libertad. Y si no en libertad, desde su casa. ¿Por qué? Porque tiene derecho ya a escribir de dónde surge este derecho.
Y porque si como sociedad permitimos ese atentado a los derechos humanos, mañana puede ser cualquiera de nosotros. Muchos piensan, yo no soy Rufo, pues yo he visto muchísimos. Miren, de veras, de todos los ex gobernadores o políticos en retiro, digo, podían haber encontrado uno más forajido que este, en el palo. Tenemos uno que otro numerito de Tamaulipas, pero de veras. Con esto, ahora sí, como la canción, ya me despido, esperando haber quedado claro, y si no, pues se reflejará en su paquete de preguntas y respuestas. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Juan Marcos Gutiérrez. Vamos a dar inicio a nuestro espacio de preguntas y respuestas.